El derecho bancario es el conjunto de normas jurídicas relativas a la materia bancaria, comprendiendo los sujetos bancarios y sus operaciones. El contrato bancario es todo acuerdo para constituir, regular o extinguir una relación que tenga por objeto una operación bancaria. El régimen legal de los bancos se encuentra en la Ley 21.526, llamada Ley de Entidades Financieras. La actividad bancaria en nuestro país solo puede ser realizada por los sujetos que hayan sido autorizados previamente para desarrollar esta actividad. La ley distingue distintos tipos de entidades financieras: bancos comerciales, bancos de inversión, bancos hipotecarios, compañías financieras, sociedades de ahorro y préstamo para la vivienda u otros inmuebles y las cajas de ahorro. Esta enumeración no es taxativa. Los negocios que son propios de esta actividad de intermediación en el crédito son denominados operaciones bancarias. Estas entidades realizan una doble tarea consistente en dar y recibir créditos, haciéndolos masivamente, en forma coordinada y sistematizada, y aplicando técnicas especiales y propias de la empresa bancaria. Estas empresas bancarias están sometidas a un control de gestión que está a cargo del Banco Central de la República Argentina. Otra función del Banco Central es la de dictar normas reglamentarias de la actividad bancaria y de las operaciones que pueden realizar los bancos. Las operaciones bancarias suelen clasificarse tradicionalmente en operaciones activas y pasivas, según el banco resulte, como consecuencia de las mismas, acreedor, sujeto activo o deudor, sujeto pasivo. Otra tercera categoría de operaciones son las operaciones neutras o de servicios, que consisten en la prestación de determinados servicios a favor de los clientes. El banquero, en definitiva, es un comerciante, con la particularidad de que la mercadería con la que trabaja es el dinero, y el precio de dicha mercadería son los intereses, lucrando con la diferencia entre el precio que paga y el precio que cobra por dicha mercadería. El cliente de banco es la persona que se vincula con el banco cuando éste realiza una operación bancaria. Aparece como un sujeto al cual debe protegerse de los bancos, ya que el mercado por sí solo no tiene aptitud para hacerlo. El primer modo de tutelar a quienes se relacionan con los bancos es dictar normas que tornen seguras y previsibles estas relaciones. El artículo 8, inciso 3 del Código de Comercio declara como actos de comercio a las operaciones de banco. Operación bancaria es un término económico y propio de la técnica bancaria. Contrato es un concepto jurídico al que puede darse un contenido especial. Tiene por objeto una o múltiples operaciones bancarias. Los contratos bancarios tienen dos elementos esenciales. Un elemento subjetivo, una de las partes es el banco, y un elemento objetivo, tiene por objeto una operación bancaria. Contrato bancario es todo acuerdo para constituir, regular o extinguir una relación que tenga por objeto una operación bancaria. Estos contratos no han sido regulados legalmente en nuestro país, salvo el contrato de cuenta corriente bancaria y el de depósito bancario, que lo han sido escasamente en el Código de Comercio. El enorme desarrollo de la actividad bancaria fue originando nuevas figuras contractuales usadas por los bancos, apoyadas básicamente en las regulaciones legales de los contratos clásicos de mutuo para las operaciones activas, depósito para las operaciones pasivas y mandato para las operaciones de servicio. Las características comunes de los contratos bancarios son: vinculación por adhesión y en formularios. Los contratos se diseñan en serie, estableciendo todas las cláusulas y condiciones generales de los mismos. El cliente queda limitado solamente a aceptar o no las cláusulas, sin tener la posibilidad de discutirlas. Falta de regulación legal. Salvo excepciones, los contratos bancarios no se encuentran regulados en la ley. Responsabilidad agravada del banco como profesional. El banquero es un profesional especializado en el manejo del crédito y del dinero ajeno, y por lo tanto, su conducta debe ser juzgada con mayor rigor. Facilidad para comprobar su ejecución. La obligación que tienen las entidades financieras de llevar una contabilidad otorga a los clientes una mayor seguridad de contar con elementos de prueba fehacientes de las operaciones que realizan. Secreto bancario. Es la obligación que tiene el banco de no revelar la información que recibe de sus clientes. Internacionalización.
Se incorporan en el derecho interno figuras contractuales originadas en bancos internacionales, que globalizan también los negocios bancarios y la instrumentación de los mismos. Aplicación de nuevas tecnologías. El enorme avance tecnológico en la banca electrónica está haciendo desaparecer la identificación de la actividad bancaria con el edificio donde tradicionalmente se desenvolvía. El depósito bancario es el contrato por el cual el banco recibe fondos de sus clientes y tiene la obligación de devolverlos cuando el cliente depositante lo exija, si son a la vista, o al vencer el plazo por el cual se realizó el depósito. El artículo 579 del Código de Comercio dice que los depósitos hechos en bancos públicos quedan sujetos a las disposiciones de las leyes, estatutos o reglamentos de su institución. En cuanto en ellos no se halle especialmente determinado, serán aplicables las disposiciones de este título. El bien depositado, el dinero, es un típico bien fungible y consumible, por lo que el banco puede hacer uso de él desde el mismo momento en que lo recibe, no estando obligado a restituir la misma e idéntica cosa, sino igual cantidad y calidad. El contrato es real, unilateral, oneroso, no formal, típico, conmutativo y de tracto sucesivo. Los depósitos bancarios ordinarios son depósitos irregulares, es decir, que el depositario, el banco, tiene derecho a utilizar los fondos depositados y solo está obligado a restituir la cantidad pactada. La obligación principal del banco es la de tener las sumas de dinero depositadas a disposición del depositante cuando éste lo requiera. Hay distintas clases de depósito bancario según el mayor o menor grado de disponibilidad de los fondos depositados. Estas distintas clases son depósitos a la vista, que son aquellos en que el depositante puede retirar los fondos cuando lo desee. Se puede tratar de depósitos en cuenta corriente bancaria o en caja de ahorro. Depósitos cuasi a la vista. El depositante solo puede hacer un número limitado de extracciones de fondos dentro de un lapso determinado. Depósitos con previo aviso. Los fondos pueden retirarse por el depositante previo aviso al banco por un plazo determinado. Depósitos a plazo. El cliente no puede retirar los fondos sino hasta el vencimiento del plazo. El banco retribuye al cliente con un interés que irá en aumento a medida que el plazo de depósito sea mayor. También se clasifican según quién es el titular y la persona autorizada a disponer de los fondos. La expresión en nombre de se refiere a la persona titular del depósito, mientras que orden de está vinculado con los sujetos que pueden disponer de los fondos depositados. El depósito puede ser a nombre y orden de una misma persona, a nombre de dos o más personas y orden recíproca de ellas, a nombre de dos o más personas y orden conjunta de dos o más de ellas, a nombre de una o más personas y orden de otra, a nombre de una persona y orden de otras, recíproca o conjunta. Los derechos del banco depositario son emplear sin rendición de cuentas los fondos depositados y exigir declaraciones juradas de origen lícito de los fondos. Las obligaciones del banco depositario son restituir los fondos depositados según la modalidad pactada, pagar intereses por las sumas depositadas, brindando información de los movimientos habidos en los depósitos, tener liquidez suficiente para poder cumplir con la obligación de restituir los fondos depositados, identificar fiscalmente al depositante y percibir los tributos que la ley impone, constatar la licitud de los fondos depositados y denunciar las operaciones sospechosas. Las obligaciones del depositante son pagar al banco depositario las comisiones por el depósito, pagar al banco los costos y gastos del mantenimiento de los fondos, retirar los fondos a la fecha de vencimiento. El depósito bancario se puede extinguir por retiro de la totalidad de las sumas de dinero por parte del depositante, voluntad unilateral de una de las partes, común acuerdo entre las partes, muerte, incapacidad o quiebra del depositante. La cuenta corriente bancaria es un contrato por el cual un banco recibe de un cliente un depósito de dinero, obligándose a tenerlo disponible a la vista para que el mismo pueda ser retirado mediante la utilización de cheques.
El artículo 791 del Código de Comercio dice que la cuenta corriente bancaria es de dos maneras: a descubierto, cuando el banco hace adelantos de dinero, o con provisión de fondos cuando el cliente los tuviere depositados en el mismo. Las dos operaciones mencionadas generan créditos a favor del cliente. Este contrato tiene su origen y funciona sobre la base del crédito dinerario que el cliente tiene a su favor. El banco se compromete a prestar el servicio de caja a favor del cliente, permitiendo que éste use la caja del banco como si fuera propia, disponiendo para ello del crédito dinerario que tiene a su favor. El artículo 793, inciso 4 del Código de Comercio, dice que se debitarán en cuenta corriente bancaria todos los rubros correspondientes a movimientos generados directa o indirectamente por el libramiento de cheques. El artículo 797 dice que todo banco está obligado a tener sus cuentas al día para fijar su situación respecto al cliente. El contrato es nominado, típico, consensual, bilateral, no formal, oneroso, de ejecución continuada, por adhesión y por tiempo indeterminado. La principal función que cumple la cuenta corriente bancaria es la prestación del servicio de caja a favor del cliente por medio de la utilización de cheques. Por medio de este servicio, el cliente puede hacer y recibir pagos. La cuenta corriente bancaria se ha convertido en un instrumento regulador de múltiples operaciones entre el banco y el cliente. Los sujetos que intervienen son un banco comercial, porque solo los bancos comerciales pueden operar cuentas corrientes bancarias con sus clientes, y el cliente. El sistema permite que una misma persona sea titular de varias cuentas corrientes bancarias, inclusive en el mismo banco. También se permite que dos o más personas operen una sola cuenta. Los elementos objetivos del contrato son el servicio de caja. El banco se convierte en agente de cobros y pagos de su cliente y administrador de su dinero, permitiendo que su caja sea utilizada por el cliente como si fuera propia. Crédito disponible a favor del cliente. Para que el cliente pueda exigir que el banco cumpla con la prestación del servicio de caja, necesita disponer de crédito a su favor en la cuenta. Servicio de cheques. El cheque es lo que caracteriza a la cuenta corriente bancaria, distinguiéndola de otras cuentas en las que también hay servicio de caja. Sin la posibilidad de prestar el servicio de cheque, no hay cuenta corriente bancaria. Una cuenta. La cuenta corriente bancaria tiene una base contable con efectos jurídicos. La incorporación de una partida a la cuenta importa su compensación automática o la incorporación a la cuenta con esta finalidad. Retribución del servicio prestado por el banco. La retribución que perciben los bancos puede presentarse como una suma fija denominada gastos de mantenimiento de cuenta o como comisiones por operaciones especialmente incorporadas en la cuenta. En comparación con la cuenta corriente mercantil, en la cuenta corriente bancaria no existe reciprocidad en las remesas, sino que solo las efectúa el cliente. Las remesas consisten solamente en dinero. Los valores acreditados en la cuenta deben estar a disposición del cliente. La situación de acreedor o deudor de cada una de las cuentas correntistas puede determinarse en cualquier momento. La compensación de las partidas se opera de pleno derecho y en forma automática, al registrarse cada operación y no al cierre de la cuenta. La cláusula salvo-encaje funciona como condición suspensiva. El saldo a favor del cliente puede ser embargado en cualquier momento y no solo al cierre de la cuenta. La conclusión de la cuenta corriente bancaria puede derivar de una sanción legal o reglamentaria y no hay innovación. Las obligaciones del banco son prestar el servicio de caja, tener la cuenta al día, acreditar en el día los importes que le fueron entregados en depósito para la cuenta corriente bancaria, cumplir las órdenes del depositante en cuanto a la disposición de los fondos, entregar al cliente la libreta de cheques, identificar a la persona que presenta el cheque en ventanillas, informar al cliente del saldo mediante un resumen mensual de las operaciones realizadas, informar al Banco Central todos los rechazos de cheques. Las obligaciones del cliente son pagar las retribuciones por el servicio que presta el banco, no girar sobre la cuenta sin tener fondos depositados o autorización para girar en descubierto, actualizar la firma cada vez que sea necesario, informar al banco
toda circunstancia trascendente vinculada con el servicio y cumplir con las normas sobre la forma de llenar los cheques. El cierre de la cuenta corriente puede ser por acuerdo de ambas partes, en forma unilateral por cualquiera de las partes, por cambio sustancial en las condiciones personales, como muerte, quiebra, incapacidad, liquidación, retiro de la autorización para funcionar del banco, etc. O bien como sanción por incumplimiento de las multas al librador de un cheque rechazado por falta de fondos. El descuento de documentos es la transferencia al banco de un documento bancario contra un tercero aún no vencido, para recibir en su lugar el importe allí mencionado, menos una cantidad proporcional al tiempo que falta para su vencimiento. Es un contrato de prestaciones correlativas, en donde el descontante, el banco, se obliga con el descontado, el cliente, a pagarle el importe de un crédito que éste posee contra un tercero, antes de que se haya vencido, a cambio de la cesión de dicho crédito, con lo cual la liberación del descontado respecto del descontante queda subordinada al buen fin del crédito cedido. Es una cesión de créditos, por lo que el banco se ve garantizado por lo menos por dos deudores, su cliente descontado y el tercero deudor del crédito cedido. Para el cliente implica el beneficio de realizar anticipadamente su crédito, mientras que para el banco implica una inversión de capital a corto plazo. El redescuento es el descuento a un banco de los documentos que éste había tomado de sus clientes. Es la forma de movilizar los créditos que los bancos habían concedido por medio del descuento.